Bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es Aida Méndez, estudiante del programa SIDBA. Pertenezco al grupo 3 de la materia de gestión documental. En este video vamos a tratar temas muy importantes como los que son el marco normativo para la administración de las comunicaciones oficiales, las unidades de correspondencia. En este caso particularmente vamos a hablar del sistema, el software de gestión documental Orfeo, derechos de petición y política de tratamiento de datos. Comenzamos por el marco normativo para la administración de las comunicaciones oficiales. El Archivo General de la Nación, quien es el ente que nos rige a nosotros en materia archivística y de gestión documental, en el Acuerdo 060 del 2001 establece las pautas para la administración de las comunicaciones de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. En sus 15 artículos, quiero destacar los más importantes. En este caso, en el artículo 1 habla sobre establecer los lineamientos y procedimientos para poder cumplir con los programas de gestión documental. También en su artículo 2 nos habla sobre definiciones, que es un archivo electrónico, que es un programa de gestión documental, que son las comunicaciones oficiales, que es la correspondencia. En su artículo 3 también es importante resaltar que dice que de acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad, asimismo se debe manejar hacer la centralización de las unidades de correspondencia, en este caso de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones. En el artículo 5 habla sobre los procedimientos para la radicación de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Se debe velar por la transparencia es decir, no se deberán reservar números de radicado, no se podrá tachar, repetir. En dado caso de que llegue a ocurrir esto, el jefe de la unidad de correspondencia debe hacerse cargo y debe elaborar un acta donde se deje constancia de qué fue lo que pasó. Las comunicaciones internas. En el artículo 7 habla sobre las comunicaciones internas y dice que las entidades deberán establecer procedimientos, controles para poder realizar seguimiento a las mismas, identificando cada una, es decir, las que salen con el código de la dependencia de acuerdo a la estructura organizacional y llevar un control, ya sea manual o automatizado, para que después cuando se necesite encontrar sea más fácil buscarlo. Y así, en el artículo 8 habla para que se pueda dar seguimiento a la solicitud y se pueda dar respuesta. En el artículo 9 habla sobre la conservación documental. Esto quiere decir que todas las entidades, tanto públicas como privadas, con funciones públicas, son responsables del archivo de su entidad. Para esto deben elaborar programas de gestión documental, que son manuales, reglamentos, pautas, que ayuden a la conservación del documento desde su creación hasta su destino final. También habla sobre la creación de backups en el dado caso de que se llegue a necesitar, pues obviamente estamos migrando a la digitalización, cada vez la tecnología va a avanzar, y habla sobre la importancia de los backups. En el artículo 10 habla sobre las comunicaciones oficiales recibidas. Dice que se debe revisar cada comunicación oficial recibida. En el área de correspondencia se debe revisar el asunto, la fecha, los anexos, los datos de origen, ya sea de la entidad o de la persona, para enviar respuesta y poder darle seguimiento y poder transferirlo a la dependencia a la que necesita llegar. Cuando habla que cuando un documento no esté firmado,
ni presente el nombre del remitente o responsable de su contenido, se considerará anónima y se deberá remitir sin radicar a la oficina pues que creamos que es a la que le corresponde, y pues allí en esta oficina se determinarán las acciones a seguir. En el artículo 11 habla sobre las comunicaciones oficiales enviadas. Se elaborarán en soporte papel y se enviará también con 2 copias, remitiéndose la original al destinatario, la primera copia respectiva a la oficina que genera el documento y otra a la unidad de correspondencia. Ya más adelante, cuando les explique sobre el software de gestión documental Orfeo, van a saber por qué. Debido a que como es un documento que sale de una entidad, el software de gestión documental necesita terminar el radicado, que ese radicado culmine y poder cerrarlo. También habla sobre la imagen corporativa, que es muy importante porque allí las entidades deberán establecer procedimientos para elaborar pues las cartas o los oficios, memorandos y demás, manuales, teniendo en cuenta las normas Incotec existentes. Es importante que, digamos, un oficio de una entidad lleve pie de página, lleve encabezado, y que allí se encuentre información como el teléfono, el correo institucional y demás, la dirección, entre otros. Y en el artículo 15, y no menos importante, resalta que las entidades deben establecer unos horarios donde las personas, clientes internos o externos, puedan observar el horario de atención. Trataremos de dar una pequeña explicación sobre la utilización del software de gestión documental Orfeo. Ingresamos con usuario y contraseña. Después de esto, en el módulo de radicación de entrada, vamos a radicar un documento que ha llegado a nuestra entidad, es decir, que usaremos la parte acá, señalaremos, damos clic en entrada. Después de eso se nos desplegará esta ventana para agregar el nombre de la persona a quien va dirigido el oficio. Si de pronto no tenemos agregado a esta persona dentro de la base de datos de la entidad, entonces lo que hacemos en el cuadro que señalo en rojo es agregar nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, departamento y municipio, y agregamos, clic en agregar. Después de esto vamos a buscar nuevamente a la persona para verificar que efectivamente haya quedado guardada dentro de la base de datos del software, y desplegaremos la ventanita de usuario y buscaremos nuevamente el nombre de esta persona. Aquí efectivamente ya nos debe aparecer así, seleccionamos y damos clic en remitente y pasar datos al formulario de radicación. Allí en este formulario de radicación entonces lo que vamos a agregar es el asunto, por qué medio lo vamos a enviar, correo, fax o físico, y la descripción de los anexos, que si lleva CDs, que si va una USB, que si van mapas, entre otros. Colocamos el número de folios y el número de anexos, seleccionamos el nombre de la dependencia de donde sale el documento, ya que el número de radicado inicia por el año en el que se encuentre, seguido del código de la dependencia, y por último nos identificará si el radicado es de entrada o de salida, puesto que los documentos de radicación de entrada se pueden verificar que llevan el número 2 al final, tal y como lo muestra aquí. Después de esto agregaremos la tabla de retención documental,
y allí se nos desplegará esta pequeña ventana donde encontraremos serie, subserie y tipo documentos. Entonces señalaremos serie, oficios, subserie, oficios externos y tipo documento, oficios recibidos. Inmediatamente insertamos y cerramos, insertar y cerrar. En la siguiente pestaña nos aparecerá así y allí anexaremos el documento previamente escaneado, y para esto vamos a tener que desplegar esta pequeña ventana que aparece acá. Seleccionaremos lo que corresponda, haremos una pequeña descripción, seleccionaremos el documento previamente escaneado y anexamos y aceptar. Después de esto, si queremos informar a una dependencia, digamos, para que ellos ya tengan en conocimiento que este documento ya va a salir de nuestra entidad, entonces vamos a informarlo. En este caso tenemos a gerencia, le damos clic en gerencia, informar, gerencia y clic en las pestañitas que aparecen acá. Se nos desplegará este módulo, el cual en este pequeño recuadro seleccionado en rojo podemos agregar algunas pequeñas descripciones para informarle, y asimismo se realiza la reasignación. Simplemente se le cambia acá informar por reasignar y seleccionaremos la dependencia y a continuación se le escribirá las observaciones correspondientes y realizar. En ese momento ya se le informa a la dependencia que va a sacar el documento de la entidad que el documento ya se encuentra radicado y listo para ser entregado. Vamos a continuar con la radicación de salida. En este momento volvemos otra vez al mismo ítem y seleccionaremos radicación salida. En ese momento buscamos otra vez nuevamente el nombre de la persona dentro de la base de datos de la empresa. Si esta no se encuentra agregada, lo haremos igualmente que con el radicado de entrada. Agregamos nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, departamento y municipio. Si ya se encuentra creado, simplemente lo buscamos en este módulo y seleccionamos el rol correspondiente. Si es una entidad, si es un usuario, si es una empresa o si es un funcionario. Buscamos por el nombre y efectivamente pues ya debe aparecer allí. Y seleccionamos, damos clic en remitente, pasar datos al formulario de radicación, así como aparece acá. Y otra vez nos saldrá esta ventana donde diligenciaremos el asunto, el método de envío por el que nos ha llegado el oficio, ya sea correo, físico, fax, entre otros. Hacemos una pequeña descripción de los anexos y luego de esto colocamos el número de folios y el número de anexos, clic en la dependencia a la que va dirigido el oficio que acaba de llegar a la entidad y clic en radicar. En este momento, si es en físico, saldrá un sticker que se le adjuntará, se le pegará al oficio, y después de esto se escaneará el documento y se agregará. Acá podemos observar que el documento ya aparece escaneado. Entonces acá simplemente anexamos el oficio previamente con el sticker y lo subimos al radicado. Acá efectivamente es para anexar el documento y vemos que ya se encuentra radicado. Es importante, es bueno el Orfeo porque te avisa cuándo y a qué horas fue radicado este documento. Y volvemos a la página para anexar el radicado. Este tema es igual que con el radicado de entrada. Se anexa el documento, se colocan algunas pequeñas observaciones, clic en actualizar y aceptar, y aquí es donde informamos o reasignamos, dependiendo pues el carácter del oficio, a la
dependencia correspondiente para que ellos realicen la respectiva respuesta o desarrollo al problema. En este recuadro reasignaremos, entonces escribimos buenas tardes, para reasignar radicado de acuerdo a su competencia, por favor dar solución a esto y realizar. Después de esto se le informa a la dependencia correspondiente que ya está listo el radicado para ser enviado, y asimismo es la persona encargada de llevar el oficio deberá llevar un original y 2 copias. El original es para que se quede en la empresa donde debe llegar el oficio radicado. La primera copia queda en la oficina que ha enviado este radicado de salida, y la otra copia queda para la unidad de correspondencia. Y después de esto, lo que hace la persona encargada de la radicación de documentos en la unidad de correspondencia es anexar el documento ya previamente escaneado del radicado de recibido y anexarlo nuevamente al sistema, el software de gestión documental Orfeo, para que se le pueda dar la trazabilidad de que el documento ya fue recibido por la entidad a la que se necesitaba llegar. En dado caso de que queramos consultar el radicado, lo podemos encontrar acá seleccionando en consultas. Digitaremos el número de radicado que necesitemos consultar, agregamos más o menos de pronto las fechas que tengamos presentes y buscar. Allí encontraremos toda la trazabilidad, el histórico del radicado, es decir, desde cuándo llegó, desde cuándo salió, cuál fue la dependencia encargada de dar trámite al documento y en qué momento se le ha dado respuesta o en qué procedimiento, en qué momento del trámite se encuentra esta documentación. Vamos a hablar ahora sobre el derecho de petición. Bueno, la Constitución Política en el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho a presentar una petición respetuosa a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener una resolución. Bueno, podemos decir que el derecho a petición es aquella facultad que tenemos todos los ciudadanos de poder iniciar cualquier petición a una entidad pública o privada que cumpla funciones públicas, y ésta tiene la obligación de darnos respuesta. Una vez radicada nuestro derecho de petición, el departamento encargado para la resolución de este tema tendrá que tramitar nuestra solicitud en un plazo establecido. Bueno, para eso tenemos tres plazos establecidos por la Constitución, dependiendo del fin para el que le estemos solicitando. En este caso dice que se dará 15 días hábiles para las peticiones de interés general o particular. Se darán 10 días hábiles para las solicitudes de información y 30 días hábiles para la consulta en relación con materia a cargo de la entidad. El derecho a petición podrá ser verbal o podrá ser escrito, aunque es conveniente que se haga de forma escrita porque así pues se tendrá un respaldo, un soporte físico ante cualquier reclamación. El derecho de petición, para su efectividad, debe contar con una presentación debidamente fundamentada. Esto es importante, que tenga un claro objetivo y unas razones válidas y coherencia en su escritura. Ahora vamos a tratar sobre la protección de los datos personales, que son un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que brinda a los ciudadanos la facultad de controlar y disponer y decidir sobre todo sus datos personales. Se le llama protección de datos a cualquier tipo de información que permita identificarte como nombre, apellido, firma, lugar de nacimiento, fecha de expedición del documento, correo electrónico, número telefónico, contacto, información laboral, información académica, patrimonial,
de salud, étnicos e ideológicos. Todo esto que acabo de mencionar se le conoce como datos personales. Estos han cobrado gran importancia al pasar el tiempo y el riesgo de su recopilación y uso inadecuado han hecho que cada país elabore sus normas, sus propias leyes para la protección de datos personales. En Colombia, la ley estatutaria se contiene principalmente en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia. Estos se refieren a los derechos fundamentales de protección de datos y de información. La presente ley aplicará el tratamiento de datos efectuando en todo el territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento lo requiera. La idea del registro de las bases de datos consiste en que las empresas o las entidades sean conscientes de la importancia de los datos que están manejando, para que así ellos mismos puedan protegerlos, ya que ellos serán los responsables del tratamiento de nuestros datos, de nuestra información. Eso quiere decir que deben contar con mecanismos de seguridad y de control para el acceso a dicha información, así evitar el acceso no autorizado o fuga de datos. Dentro de los datos personales podemos encontrar algunos que se caracterizan como datos sensibles. Esto quiere decir que afecta a la intimidad de quien se le divulga. Estos se protegen ya que son muy importantes. Voy a leerlos porque vale la pena recalcar cada uno de ellos. Aquellos que revelen origen racial o étnico, la orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, identificación ideológica con cualquier partido político, datos relativos a la salud, información sobre la vida sexual, los datos biométricos. También encontramos clases de datos. Entre estos encontramos el dato público, que es una información pues, que es de carácter pública, como datos de empresas que recauda, por ejemplo, la Cámara de Comercio, y así. El dato semiprivado, que es aquel dato de naturaleza que no tiene naturaleza íntima, ni reservada ni pública, y esto puede interesar a una persona, o sea, a su titular, o a un grupo de personas, tal como ocurre con el currículum. Es información que no es de conocimiento público, pero que es relevante para el titular y para terceras. En conclusión, se busca sensibilizar a las personas sobre las consecuencias que tiene el compartir sus datos con empresas, con terceros, y adicionalmente se busca proteger esta información para que los ciudadanos no sean víctimas de delincuentes informáticos que puedan suplantar su identidad con el fin de cometer delitos y como por ejemplo estafar a las personas, realizar acciones ilícitas, transferencias, robos. Y por último, es importante conocer y aplicar la Ley de Protección de Datos Personales, porque la seguridad y el manejo de la información es responsabilidad de todos y dependerá de cada uno de nosotros.